Muchas gracias. En verdad, esto es un espacio que el Señor ha permitido para la edificación y la santificación de su pueblo. Y si pues no alcanzo a ver, ahorita las vi, pero no alcancé a verlas a todas. Si alguna persona ha sido invitada por primera vez, pues anhelo que esta sea entonces una predicación que el Señor use para salvación. Y si no, también que sea herramienta para que los que estén acá puedan ir y llevar el hermoso evangelio de nuestro Señor Jesús. Bueno, como les comenté, quisiera vamos a hacer la lectura del capítulo 2 de Efesios y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Hoy, si el Señor lo permite, nos vamos a concentrar en esos versículos y vamos a determinar ciertos parámetros pues para la lectura. Entonces, como entre ustedes se conocen, por favor animémonos para que cada una lea un versículo. ¿Quién quiere empezar? Desde el versículo 1. Solo pueden activar el micrófono y ya lo pueden hacer. Yo lo leo. Okay. Listo, Nancy. Bueno. Salvos por gracia mediante la fe. Con todo, ustedes estaban muertos en sus pecados y sus transgresiones. ¿Quién sigue? Yo sigo. Listo. Dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor por nosotros. ¿Sigo? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Las demás, versículo 6. Y habiéndonos resucitado con él, nos hizo sentar con él en el cielo mediante Jesucristo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, les voy a compartir entonces la pantalla, por favor. Si alguien no está viendo la presentación, por favor me puede avisar. ¿Todos la estamos viendo? Sí, señor. Vale, entonces vamos a ver este fragmento bíblico y le he dado humildemente una dirección que se llama de muerte a vida. No vamos a ver un antes, una ahora y un después, pero sí vamos a ver qué es una vida sin Cristo y lo vamos a ver desde los versículos del 1 al 3. Vamos a ver qué es una vida y qué es lo que nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo han hecho en nuestras vidas y lo vamos a ver del versículo 4 al 7 y vamos a concluir una vida con Cristo y esto lo vamos a ver en los versículos del 8 al 10. Por consiguiente, en los 3 primeros versículos vemos que hay una palabra que es contundente allí y dice que en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que antes nosotros estar viviendo sin Cristo, esto lo debemos tener claro, porque definitivamente si esto no lo contemplamos en nuestro caminar, vamos a ser carentes de 1, amor incondicional,
2, de misericordia y 3, de gracia para con los demás. Si yo no contemplo esto bíblicamente, yo antes estaba muerto y estaba muerto a causa del pecado. Bueno, hay muchas personas que esta palabra les causa bastante controversia, rechazo y debilita la posibilidad de poder entablar una conversación con esa persona. Por consiguiente, es necesario que veamos qué es el pecado. Y aquí hay una pequeña definición. El pecado es quebrantar. ¿Qué? La ley de Dios. Es fallar. ¿Delante de quién? Del Señor. Es equivocarse, es errar el blanco, es hacer el mal, es desobedecer. ¿Cómo lo podemos ver bíblicamente? Por medio de la transgresión, por medio de la iniquidad, por medio de la debilidad de la carne. Pero vamos a verlo un poquito más a profundo. ¿Por qué tenemos ese pecado? Uno, por la transgresión de Adán. Porque por un solo hombre entró el pecado al mundo y por consiguiente la muerte. Y por eso en ese nacimiento natural, que sería la segunda razón del por qué tenemos el pecado, definitivamente en el vientre de nuestra madre hemos nacido, hemos sido entretejidos, pero asimismo con esa naturaleza pecaminosa, la cual nos fue heredada atrás de nuestro padre Adán. Por consiguiente, en el nacimiento natural podemos ver también ese pecado anclado en nuestro corazón humano. Porque recuerden que el Señor Jesús dice que dentro del pecado, dentro del corazón del ser humano es donde sale todo lo malvado. En algún momento en el colegio, en la universidad, se hablaba que la sociedad corrompe al hombre. Y vamos a la Biblia y no vemos por ningún lado ello. Es el corazón humano lo que corrompe a la sociedad. De la abundancia del corazón habla la boca. Por consiguiente, de lo que viva y lo que esté lleno tu corazón, pues así mismo va a girar en torno todo lo que pasa en tu vida. El cuarto motivo del por qué tenemos esto es por Satanás. Porque Satanás es el padre de la mentira. En él no hay verdad, porque no conoce la verdad. Él miente desde el inicio y ha sido en verdad un transgresor, y ha sido un asesino, y ha sido una persona que todo el tiempo está colocando pensamientos inadecuados, perversos, desoladores en nuestra mente y en nuestro corazón. Una quinta razón del por qué tenemos el pecado es nuestra concupiscencia, y es ese deseo, ese anhelo, esa lujuria por hacer lo contrario al diseño original de Dios. Por la concupiscencia se despierta el pecado y por consiguiente la muerte. Y el sexto es mundo, que si bien lo vemos, en este momento podemos ver una clara consecuencia de todo lo que ha hecho el mundo. En una vida pasada, hace unas buenas décadas, el Señor dijo que iba a eliminar y eliminó toda persona que habitaba en la tierra. ¿Y es por qué? Porque sus corazones estaban llenos de maldad. Solo había un hombre, el cual apartó para una nueva generación, que ese fue Noé, la esposa de Noé, sus 3 hijos y junto con sus 3 esposas. Tenemos el pecado por estas razones y también queremos ver que el pecado trae lo siguiente: el pecado trae ceguera. Parece ser que queremos ver lo que definitivamente no es, y lo que sí es no lo vemos porque nos concentramos en las cosas que se ven. Pero el Señor nos ha dicho que nuestro hombre exterior se va deteriorando, pero nuestro hombre interno se va renovando día a día, y debemos concentrarnos en las cosas que no se ven, porque las que se ven perecen, pasan, se acaban, se destruyen. La piel, los cuerpos lindos, todo eso se arruga, se cae. El dinero se gasta, se acaba. Entre más dinero tienes, más cosas de valor quieres invertir. La salud se deteriora. El esposo, la esposa en algún momento mueren. Por consiguiente, la vida misma se acaba. Pero si nosotros tenemos una ceguera a causa del pecado, nos vamos a concentrar en las cosas que están aquí y va a haber dolor por la pérdida de las cosas que están aquí. Una segunda es que hay esclavitud. Y es todo lo contrario a lo que el Señor quiere, que es libertad. Así que el pecado trae definitivamente una condenación a estar atado a las cosas del mundo,
de nuestra carne y a las cosas que Satanás nos está mintiendo. El pecado también trae culpabilidad, y es que no va a permitir que tú sigas adelante, que entres al trono de la gracia debido a la culpabilidad que hay en tu corazón a causa de la transgresión que has hecho delante del Señor. Pero asimismo hay remordimiento, el remordimiento y la culpabilidad que llevaron a Judas a asesinarse, a autodestruirse, a cometer suicidio. Pero el pecado también trae un distanciamiento. Yo creo que cada uno de nosotros, de alguna manera pequeña, mediana o grande, hemos experimentado o en carne propia o asimismo hemos podido discernir y ser testigos que cuando una hermana o un hermano está en pecado, hay un distanciamiento, hay un alejamiento, hay alguien que se quiere esconder, como Adán y Eva allí en el jardín del Edén. ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué estás escondido? Porque corrí para esconderme, porque estabas tú. ¿Cómo así? El pecado hace que tú corras en dirección contraria a la que está Dios, que corras rápidamente a esconderte y que haya un distanciamiento entre tú y Dios, entre tú y la iglesia, entre tú y tus hermanos. El pecado también trae ignorancia, y es que hay personas que lastimosamente viven pecando continuamente y ni cuenta se dan. Y lastimosamente podemos llegar a decir que hay creyentes que pueden estar deleitándose en el pecado y pueden estar siendo ignorantes del mismo. Hay pecados ocultos, hay pecados secretos, pero asimismo también hay pecados públicos, hay pecados abiertos, hay pecados que no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, en donde puedo discernir solo con ver a los ojos a esa persona que algo no está bien. Y ese pecado, lo que no podemos permitir es que podamos vivir constantemente en la ignorancia. Asimismo, otra cuestión que trae el pecado es consecuencias. Muchas veces son consecuencias que perduran por toda la vida. Y pues he recibido llamadas a las 11:30 de la noche en donde puedo escuchar a una joven llorando diciéndome: profe, me lo dijiste, este hombre me hizo daño, ahora tengo el virus del papiloma humano, no sé qué hacer, profe, necesito ayuda, quedé embarazada, profe, necesito hablar contigo, he tenido que llegar a la casa de una joven de 15 años a hablar con su papá y con su mamá a decir que su hija estaba embarazada, porque esta pequeña no se atrevía a ir allá. Hay consecuencias. He tenido que ir a la casa de pequeñas para comentarle a sus papás, sin yo conocerlos, que hay fotos de su hija desnuda viajando por la red. Y esto es lo que trae el pecado, trae consecuencias. Y hay consecuencias. Si tú llegas a matar a alguien, ¿qué sucede? Muy seguramente vas a ir a la cárcel. Que en la cárcel puedes ser redimido, perdonado, libertado, sí, pero hay consecuencias. Hay consecuencias aquí en la tierra y asimismo el pecado trae consecuencias para la eternidad. Por consiguiente, el pecado trae muerte. Y antes, como lo vimos en la primera imagen, antes éramos sin Cristo. Esa vida sin Cristo nos lleva a todo esto. Por consiguiente, antes éramos hijos de la ira, como dice la Escritura. Éramos hijos de la ira, éramos hijos de la desobediencia, éramos esclavos del espíritu, quien es del príncipe y el líder de las potestades de este mundo, que su nombre es Satanás. Y por consiguiente vemos aquí que entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esos éramos nosotros. Y ruego al Señor, por favor, damas, permítanme orar, porque si en este momento hay alguien que sigue viviendo así, hoy es día de salvación. Es momento que no sigas viviendo así. Es momento que vayas delante del Padre a pedir perdón, a rendir tu corazón y a confesar todos tus pecados. Pero si ya eres nueva criatura y aún te estás deleitando en algún pecado, podrás decir: no, yo no estoy adulterando, yo no estoy fornicando, yo no estoy cometiendo ningún otro pecado. Bueno, puede haber orgullo en tu corazón. Muy pocas veces puedes orar al Padre. Muy pocos días puedes a la semana estar abriendo tu palabra
y deleitándote en la palabra del Señor. Recordemos, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y si eso no está siendo realidad en nuestras vidas, siendo un mandato realmente alto de alcanzar, en donde yo soy el primero que falla, yo te pido, mujer, por favor, que pidamos perdón al Señor. Dios mío, queremos rogar a tu santo nombre. Por favor, Padre, perdónanos. Perdónanos porque antes éramos hijos de ira, éramos hijos de perversidad, éramos hijos de lujuria, hijos de la oscuridad. Y rogamos, Señor, que si esto en alguna medida sigue sucediendo en nuestras vidas, por favor, límpianos. Por favor, perdónanos, Señor, porque si decimos ser hijos e hijas tuyas, esto no puede seguir igual, Señor. No podemos por ninguna razón seguir viviendo de la manera en que antes vivíamos, porque hemos sido llamados de las tinieblas a la luz. Ruego, Señor, por cada dama, por cada mujer aquí presente, que seas tú redarguyendo su corazón, sacando lo más profundo de sus pensamientos, exponiéndolo a la luz, no para ridículo, no para acusación, no para juzgar. No, Señor, sino porque delante de ti no puede haber maldad. Padre, perdónanos y ayúdanos, Señor, a no estar deleitándonos en el pecado de la vanidad, del orgullo, de la altivez, de la falta de humildad, de la falta de perdón. Perdónanos por no acercarnos a ti como deberíamos hacerlo. Perdónanos, Señor, porque podríamos estar viviendo consecuencias de nuestros pecados y preguntarnos por qué nos está yendo mal, por qué nos pasa esto, teniendo una ceguera y no permitiendo ver, Señor, la viga que tenemos en nuestro ojo. Perdónanos, Padre, y guíanos a hacer tu preciosa y santa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a continuar. Vamos a hacer una pequeña lectura. Voy a guiarlas en lectura del versículo 4 al 7 y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, como lo acabamos de ver, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Y qué vemos aquí en estos pasajes? Y es que Dios, por medio de su precioso Hijo Jesucristo, junto con Él nos ha resucitado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y esto es algo que nos debemos creer absolutamente. Y cuando te mires al espejo, no te mires a ti, mira a Cristo en ti, la belleza de su gloria, el esplendor de su majestad, la sensibilidad, la humildad, la mansedumbre, la bondad de su corazón está plasmado en ti. Tú has sido resucitada, tú has sido comprada a precio de sangre. Cualquier vasija desechada, no. Tú eres la vasija preciosa en las manos del alfarero. Listo Él para restaurarte, para cuidarte, para protegerte, para moldearte. Qué proceso tan complicado para nosotros los seres humanos. Dejarnos moldear. ¿Por qué lloras, mujer? ¿Por qué tienes tan poca fe? Así soy yo. No, tú no has sido creada para ser así. Tú has sido creada para que resucites junto con Cristo y asimismo conozcas las riquezas de su gloria. Y son riquezas preciosas. No son las riquezas que todo mundo busca en este mundo. Definitivamente, cuando el Señor habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento, no es una paz como la que ofrece el mundo. La riqueza, la paz de este mundo definitivamente nos da que en las situaciones puedas tener la paz por medio de algo. Si tienes una preocupación,
Entonces, ¿qué es lo que... Voy a quitar aquí un momentico la presentación para poder... Ahí está. Si la paz del mundo que nos ofrece, si tú tienes una dificultad financiera, una deuda, ¿qué te genera paz? El pagar esa deuda financiera. Si tu esposo te ha sido infiel o algo está pasando, ¿qué te genera paz? Pues que él pueda volver a ser el hombre que era antes o mejorar su actitud, su comportamiento. ¿Qué te genera paz si tus hijos desobedecen? Pues que obedezcan. Y esa es la paz que nos ofrece el mundo. Pero he aprendido que la paz que da el Señor es una paz que en medio de la tormenta tú puedas estar recostada en una almohada, descansando y confiando en el Señor. Pero ¿cómo así? ¿Tú me estás diciendo que estamos endeudados, entonces que me acueste a dormir? No, yo no estoy diciendo para nada eso. Pero sí te quiero hacer recordar que cuando los discípulos se fueron en una barca junto con Jesús y empezó una tormenta abismal, teniendo claridad que quienes manejaban la barca eran pescadores, ellos mismos gritaban: Señor, ayúdanos que perecemos. Nos vamos a hundir. Las olas están fuertes. El viento sopla desmedidamente. Señor, ayúdanos. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Estaba descansando. Cuando se despertó, lo primero que dijo fue: ¿por qué tienen tan poca fe? Esa paz es la que nos permite ser testigos de las riquezas de su gloria. Y vamos a ver qué riquezas el Señor nos da. Porque si antes en muerte, por medio del pecado, estábamos siendo esclavos, estábamos siendo llenos de remordimiento y demás, ahora vamos a ver en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, si hemos resucitado junto con Él, ahora vamos a obtener las riquezas de su gloria. Y esas riquezas son preciosas. Las voy a compartir acá. Y hay más, estoy segurísimo de ello. Solo que guiado por la palabra pude detenerme a escribir estas. Una de esas riquezas es el arrepentimiento. Está en Romanos 2:4. Su bondad nos lleva al arrepentimiento. Una de las riquezas más preciosas, frutos de arrepentimiento. La segunda riqueza es el perdón de pecados. Precisamente ahí en Efesios 1:17 también dice lo siguiente: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y en el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Y esto es algo que definitivamente parece ser que todavía no lo llegamos a creer. Tú pecas, y lo he visto en carne propia, y hay mujeres que duran meses y años y años y años todavía contemplando que pueden seguir viviendo en su pecado sin adquirir perdón delante del Señor. Ayer recibí un escrito de un matrimonio de la esposa por el grupo que tenemos los 4 con mi esposa y su esposo, en donde me decía: yo ya sé, yo lo tengo claro. Siempre he sabido que soy orgullosa. Siempre he sabido que soy orgullosa. A mí me enseñaron a que no debía dejarme humillar de nadie y que no debía agachar la cabeza si no fuese por mi culpa. ¡Wow! Bueno, ¿qué pasa aquí, damas? ¿Será que esta mujer considera que la gracia del Señor es mayor a sus aprendizajes durante su vida? Cada vez que tú escuches un yo soy, es que yo soy así, es que a mí me enseñaron así. Sí, estoy trabajando en eso porque yo soy así. ¿Sabes? Esa palabra yo soy solo la utiliza una persona, y es Dios y su precioso Hijo Jesucristo, quien es desde el principio. Por consiguiente, debemos enamorarnos del perdón que es dado inmediatamente, aún antes de que tú vayas al Padre.
si en realidad tienes el Espíritu de Cristo. Tú no puedes vivir en la culpabilidad de tu transgresión. Tú debes, apenas pecas, de inmediato ir al Padre, de rodillas postrada allí, a su trono de gracia, para alcanzar su misericordia y el oportuno socorro. Otra de las riquezas de su gloria es que podemos tener fe y amor. Una fe, dice Hebreos 11, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una riqueza de su gloria es no solamente tener paz en medio de la tribulación, sino que aunque tú no lo veas, aunque te parezca imposible, si el Señor lo permite, sucederá. Y no lo que tú quieres que suceda, sino lo que el Señor considere mejor para tu vida. Y eso es precioso. Que el Señor te llene de la riqueza de su amor, que tú puedas ver a tu esposo como el Señor lo ve a él, con paciencia, con sumo respeto, reverente, sometiéndose en amor. Esa es una riqueza, que podamos sentir amor, que podamos dar amor, que podamos experimentar, explorar, sumergirnos del amor del Señor. Una cuarta riqueza es la salvación. Guay. Y esa salvación es preciosa. ¿Por qué? Porque definitivamente al principio de mi caminar con el Señor, a mí me preguntaron, si tú te mueres, Jason, ¿a dónde vas? Bueno, en verdad la pregunta fue, si tú sales de aquí de la iglesia, te coge un carro, ¿para dónde vas? Y yo le dije, pues rápidamente para el hospital. Porque imagínate, bueno, vale, te llevan al hospital, te dan como muerto, ¿a dónde vas? Pues bueno, se debe hacer unas exequias y después al cementerio. Bueno, sí, a lo que me refiero es que si tú te mueres, ¿a dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? Y yo estaba empezando, pero la riqueza de su gloria me cubrió completamente. Y yo en ese momento no quería saber nada de a dónde yo iba. No porque hubiese necedad en mi corazón, sino porque yo ya sabía que por gracia iba a ir al cielo, no por mérito. Pero mi preocupación, ¿cuál era? Ahora que ya entendía eso, quería ir que otros fueran salvos. Y llevaba un mes en el Evangelio. Yo dije, Señor, esto todo el mundo lo tiene que saber. Si yo ya soy salvo por tu gracia, listo, ya no quiero seguir pensando en eso. Ahora quiero ir y que los demás sean participantes de esa gracia tuya. Ahora me doy cuenta que ese pensamiento ha cogido fortaleza, pero no es porque no me importa la salvación, sino que porque me importa tanto, es que ahora quiero que todos los que me rodean disfruten de la salvación, de la vida eterna. Y pues una riqueza de su gloria, ¿cuál es? Pues la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Pues en el quinto punto dice, conocer a Dios, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a tu Hijo Jesús, a quien has enviado. O sea que una riqueza que podemos contemplar, queridas damas, y no sé si lo estamos haciendo. En verdad, anhelo que tú, junto con tu esposo, pero principalmente tú, mujer, que tengas un estudio de la palabra, tuyo, propio, no esperando a que la iglesia te diga, vamos a leer Juan, y después otro grupo te diga, no, aquí vamos a leer Pedro, y después como iglesia digan, bueno, estamos estudiando Santiago, y después entres a un instituto bíblico y digas, no, allí estoy estudiando lo que me dictan. Todo eso es un valor agregado precioso. Nada de eso se debe desechar. Si no estás haciendo nada de eso, ponte a hacerlo. Pero si estás haciendo eso, no puedes llegar a caer en el error que eso va a, ¿cómo se llama? A suplir el estudio que tú debes tener delante del Señor a solas con Él. Que tú abras tu Biblia y digas, Señor, voy acá. Muéstrame, enamórame, que tu palabra sea más dulce que la miel a mi paladar,
que me pueda deleitar en tu palabra, porque tengo claro que es tu voz, es tu deseo para mí, es tus anhelos para mí, es tu voluntad para mí. Por favor, y que tú puedas pasar el tiempo que sea necesario, no haciendo una tarea de un curso, no viendo un video de un instituto, no realizando una tarea que te dieron, sino que definitivamente esa riqueza de su gloria, de conocer a Dios y a su Hijo Jesús, tú te la puedas disfrutar en toda la plenitud de su gloria. La sexta riqueza es que en Él tenemos esperanza, y esa esperanza no terminará en desilusión. Es una esperanza que a través de toda tribulación trae paciencia, y esa paciencia moldea tu carácter, y ese carácter fortalece tu esperanza que no terminará en desilusión. No importa en verdad lo que esté sucediendo. ¿Sabes por qué? Y quiero ser un poquito atrevido, pero en amor. Un poquito atrevido en la misericordia del Señor, porque Él conoce tu corazón. Él lo conoce, yo no, pero Él sí. Y Él sabe que lo que voy a decir no lo hago con el ánimo de acusar, de juzgar, no, para nada. Sin embargo, esto es algo que he venido meditando, y es, si en este momento sale mi esposa y sale en la bicicleta como de costumbre lo hacemos, y la coge un carro, la mata, ¿Dios cumplió su propósito en mi esposa? ¿Quién me quiere responder? ¿Sí cumplió su propósito o no lo cumplió? ¿Qué dama está por ahí pendiente de esta pregunta? ¿Ustedes qué opinan? Pasa que es una respuesta bastante difícil porque es muy emocional, pero finalmente nada se escapa al control de Dios. Aunque nosotros no entendemos por qué pasan cosas en nuestra vida, finalmente Él está al control de cada una de las cosas que nos suceden. Lo que pasa es que el pecado nubla a veces esa situación, pero Dios controla nuestras vidas. O sea, si podemos verlo de una manera bien objetiva, no emocional, Dios nunca se equivoca. Si llego a responder que sí o que no cumplió su propósito en mi esposa, no estoy respondiendo de manera emocional, sino de manera antibíblica. Pero si yo voy a la palabra conforme a lo que acaba de decir Luz, y vemos que el Señor nunca se equivoca, que su voluntad es perfecta, que sus promesas las cumple, que es inmutable, que es inmensurable, que es soberano. ¿Dios se equivocó? ¿Dios no cumplió su propósito en mi esposa? Por aquí hay alguien. Doris, ¿quieres compartirnos algo? Pues pienso que esa es una respuesta que está entre la persona que tiene la relación con Dios y Dios mismo. Sabe si efectivamente recibió al Señor, si recibió el perdón de sus pecados y si efectivamente cumplió su misión para la cual estaba ella hecha. Vale, gracias, Doris. Sin embargo, mira, Doris, que la respuesta que acabas de dar puede ser la respuesta a otra pregunta. Y es, ¿mi esposa cumplió el propósito que Dios le dio? Ahí está tu respuesta. Sin embargo, la pregunta es, ¿Dios cumplió su propósito en ella? Recordando que no depende de nosotros. Recordando que si es un llamamiento santo, es un llamamiento que viene con el querer y con el hacer. Y aquí voy con este tema. Y es, en este momento de la cuarentena, aún, vuelvo a repetirlo, no lo quiero decir para herir susceptibilidades. Si en todo este momento de la pandemia
sigo teniendo miedo de una muerte futura, ¿dónde está mi esperanza? Siendo ella misma una riqueza de la gloria y de la gracia de Dios Todopoderoso. Con ello no estoy diciendo, en el nombre de Jesús y con la sangre las protejo, salgan que nada les va a pasar. No, para nada. Palabras como esas definitivamente no son bíblicas. Lo que quiero decir es, en este momento hay familias que desean desesperadamente el evangelio, desesperadamente conocer a ese único Dios verdadero y a su Hijo Jesús. Y la iglesia en este momento, por falta de una esperanza bíblica, está consumida en el terror, en el pavor y en el miedo de ir a hacer la voluntad de Cristo. Ahora, desde tu casa puedes ayudar y puedes contribuir a que esa obra y esa voluntad en el Señor se cumpla en aquellos obreros que van teniendo claridad de que su esperanza no está en si tienen o no COVID, sino su esperanza si está es en Cristo o en el mundo. Esa riqueza es maravillosa, es increíble. Y con esto les animo, increíbles y virtuosas mujeres, no teman. En el mundo tendréis aflicción, dificultades, tribulaciones, pero confiad, Jesús ha vencido al mundo. No teman al hombre, no teman al que puede hacerles, lo que más les puede hacer es quitarles la vida. Pero el Señor dice, teman aún a quien les puede quitar la vida y aún después de ella puede llevarte a condenación o a vida eterna. Y si tu vida eterna es en el Señor y por tus frutos te has evaluado, te has examinado delante de la Escritura, eres salva, no temas. No temas, porque el Señor jamás se equivocará en cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Porque si decimos la verdad, si nosotros nos esforzáramos por cumplir el propósito que el Señor ha dado a nuestras vidas, estaríamos leyendo la Escritura día y noche, como lo dice la misma, meditando en ella día y noche, deleitándonos en ella día y noche y yendo, como lo hizo nuestro Señor Jesús, contemplando que en su época no había COVID, había lepra, que en su época no había aislamiento, había persecución. Y lo mismo hicieron los apóstoles. Y en esa época, el que quería ser cristiano firmaba un acta de defunción, diciendo, vale, sigo a Jesús, ¿cuándo me toca morir a mí? Por eso quería entrar a esta parte de la esperanza y dar ejemplo con lo que está sucediendo. Otra riqueza de su gloria es enseñar su palabra. Y qué precioso es poder ver en verdad mujeres como las que están aquí en esta videollamada instruyendo a las más jóvenes. Hay pequeñas de nuestras congregaciones que desean con gran anhelo ser instruidas en la verdad, en la experiencia, en la sujeción, en la sumisión de mujeres piadosas como ustedes. De pronto tú dices, ay no, pero pues la hija de ella pues no necesita de mí porque pues ya tiene a su mamá y ella es cristiana, pues me imagino que ella la instruirá. Sí, pues gloria a Dios que así sea. Si no es así, bueno, pues hacerlo. Pero el hecho de que yo instruya a mis pequeñas, a Salomé y a Elizabeth en la palabra de Dios, no quiere decir que para ellas y para mí no sea de gran bendición que una chica de la iglesia le dé una videollamada y comparta con Salomé 5 minutos y que le lea una historia bíblica y que ore con ella. Para mí, como familia, y para ellas lo hemos visto, es de gran bendición. Tú desde tu casa no puedes contemplar que este tiempo se pierda. No, tú debes estar preocupada y ansiosa de hacer la voluntad del Señor. Ay, pero es que yo no sé enseñar. Bueno, pues ora por ella. Llámala. Debes estar pendiente si tú ves que hay familias en necesidad.
Yo he recibido de parte de muchas personas, de ustedes, aquí hay mujeres que en el amor y en la piedad del Señor han bendecido mi vida, la vida de mi matrimonio y la vida de mi familia. Y gloria a Dios por ello y les agradezco inmensamente. La octava riqueza es que somos herederos. Y si somos herederos, ¿por qué hay temor? El noveno, tenemos una riqueza preciosa que nadie quiere y es ser vituperados, ser injuriados, ser maltratados, ser señalados, que mi nombre esté en la boca de muchos, señalado. Eso es una riqueza. Y bueno, vamos a ver ahora del versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Y aquí hay varios, esta es una lectura que nos da para mucho, 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 mucho. Y aquí hay varios términos que quisiera como también que quedara un poquito global en medio de nosotros. ¿Qué es la gracia? En el griego dice que es la aprobación, es un favor, es un mérito, es una influencia divina sobre el corazón. Y uno de los términos más utilizados en medio de nosotros es un regalo inmerecido. Sin embargo, quisiera, de pronto, esto que voy a decir, de pronto algunas personas ya lo han escuchado. Si es así, por favor, permítanme recordárselo. Alguna vez un predicador llegó al púlpito, empezó a predicar y ese domingo muchas personas fueron movidas y hubo quebrantamiento en su corazón y la predicación los consoló. Se acercaron al predicador, le dieron las gracias, lloraron, le pidieron que si podían orar por ellos y el predicador, sí, claro, claro. Y en 8 días llegó ese predicador y dijo, bueno, vamos a orar por la predicación, y expuso la misma predicación que había hecho 8 días antes. Y ya todo el mundo quedó como, pero eso ya lo habíamos visto. Al final se le acercaron y, oye, mira, lo que pasa es que, ¿qué pasó? Eso ya lo habíamos visto. Y el predicador dijo, sí, yo sé que ya lo habíamos visto. Lo tengo muy anotado y muy presente. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que cuando empecé a visitar sus familias y a caminar con sus hijos y a tener comunión con ustedes, me di cuenta que no habían hecho nada conforme a lo que se había predicado. Entonces vi necesario recordarlo. Por consiguiente, este es el siguiente contexto. Y es, aquí tenemos un matrimonio muy joven que por la misericordia del Señor estamos discipulando y ellos tienen un hijo. Entonces les expliqué que era la justicia, la venganza, la justicia, la misericordia y la gracia de la siguiente manera. Y lo expongo para que podamos también tenerlo un poquito más claro. Y es, sale el chico a montar en su bici y es cogido por un carro, el conductor escapa y rápidamente ellos, manos a la obra, tienen cámaras en su negocio y pues llaman a la policía. El chico sale en su moto, empieza a buscarlo desesperadamente por todo lado y pues lo encuentra primero que la policía y pues le da una golpiza que casi lo deja muerto. ¿Eso cómo lo podemos llamar? Venganza. Está el mismo cuadro, sale desesperado este hombre, pero la policía lo encuentra primero y no le puede dar la golpiza que deseaba. Lo llevan adelante de un juez, está la familia, su esposa, el papá, y piden condena. Y es un juez justo, tienen pruebas, tienen cámaras, tienen todo. Y pues el juez dice es condenado a 35 años de cárcel. Eso se llama justicia. Está el mismo cuadro y este joven es llevado al juez. Se dan cuenta que es un joven de 18 años, estaba en estado de embriaguez y sacan todos las, ¿cómo se llama? Las pruebas y el señor va a determinar condena
y los padres detienen el proceso, retiran los cargos, pide al juez encarecidamente que le dé libertad a ese joven. Eso se llama misericordia. Pero no termina ahí, sino que definitivamente el cuadro comienza a aumentar. Y es que después de esos padres llegar a pedir libertad por ese joven, hacen una solicitud bajo juramento, y es que el juez permita que ese joven sea instruido por estos padres y que ese joven pueda y tenga la obligación de ir a vivir en su hogar para la instrucción y para suplirle todas las cosas a este joven. Eso se llama gracia. Y cuando vivimos bajo esa gracia, definitivamente podemos contemplar las riquezas de su gloria. Eso es la gracia. Y esa gracia es la que muchas veces en nuestros matrimonios necesitamos. Gracia como un torrente de agua de vida eterna. Gracia. Asimismo, en el pasaje vemos que se habla de por gracia sois salvos. ¿Qué es esa salvación? Es la liberación, es auxilio, es victoria, es estar seguro, es socorro, es rescatar, redimir, librar o proteger, es perseverar, es sanar. Estos son términos sacados del hebreo y del griego. Esto es la salvación. O sea que por gracia pasaste de muerte a ser libertado, a ser redimido, a ser sanado, a llegar a ser perseverado. Pero asimismo, habla de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y quisiera por favor que me acompañaran a la lectura de Mateo 14. Y con esto podemos ir cerrando. Mateo 14, vamos a leerlo desde el versículo 26 al 31. ¿Vale? Aquí es cuando nuestro Señor Jesús anda sobre las aguas. Entonces leamos desde el 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, por el viento, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Es un cuadro bien tremendo. Más o menos la cuarta vigilia puede ser aproximadamente entre las 4 de la mañana, de 3 a 5 de la mañana. Y Jesús vino andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mujeres virtuosas del Señor, por favor, que nuestra esperanza esté en las riquezas de la gloria de Jesús, en su venida, en su sepultura, pero asimismo en la ascensión. Mi Redentor vive y vive para siempre. Sus promesas son preciosas. El Señor en Mateo 28 nos dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y Él dijo, toda potestad se me es dada en el cielo como en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Tú estás llamada a ir y hacer discípulos, a ir y pescar, a ir y hacer la voluntad del Señor.
enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Y mujeres, he aquí que estaré con vosotras hasta el fin del mundo. Y recibiréis poder. Y ese poder no es para que lo usemos expulsando demonios o declarando cosas que no son bíblicas. Ese poder es dado para que tú no tengas miedo, para que te aferres en esta promesa, porque por gracia sois salvas por medio de la fe, no de vosotras. Esto es don de Dios. Y bueno, vamos a finalizar la lectura, el versículo número 10. Permítanme un segundo, aquí ya lo encuentro. Y aquí en el versículo 10 dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Tienes fe? ¿Tienes fe, esa fe que agrada a Dios? ¿Crees en el Señor Jesucristo de todo corazón? Porque si eso es así, hemos sido creados y creadas para buenas obras. Esas obras que el Señor preparó antes de la creación del mundo. Obras que tú estás haciendo en tu intimidad. Porque anhelo que estén orando. Anhelo que su deseo más ferviente de sus corazones sea agradar al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y que nuestras obras no sean para nada por encima de la fe. No, para nada. Tú no haces obras para tener fe. Por la fe que tienes en el Señor, es que Él permite que tú vayas y des fruto y hagas obras. El que tiene fe ha renunciado a su propia fuerza, a su justicia. Si pones un átomo de confianza en ti mismo, podemos decir que no tenemos fe. Si hay una partícula de confianza en nuestra sabiduría, podemos decir que no tenemos fe. Si nuestro caminar es labrado por nuestras manos, podemos decir que no tenemos fe. Si no derribamos todo argumento propio y lo llevamos cautivo a la cruz, podemos decir que no tenemos fe. Si confiamos en nuestras propias obras, entonces esas obras las podemos llamar anticristo. Y Cristo y el anticristo no pueden convivir juntos. Por consiguiente, una fe genuina es una fe que tendrá genuina obediencia. Y si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras, miente. La fe es la madre de la santidad, con la cual nadie verá a Dios. Queridas damas, por favor acompáñenme a orar. Señor, queremos darte gracias por este tiempo tan precioso. Señor, te ruego que si en algún momento palabras de Jason llegaron a ofender, a herir algún corazón, vengo delante de ti, Señor, pidiéndote perdón, pidiéndote que me quebrantes, me confrontes, me animes, me restaures, Señor, porque no es para nada mi intención. Sin embargo, si alguien ha sido confrontado por tu palabra, entonces, Señor, yo te ruego que no pares y que hagas tu obra en estas mujeres. Gracias, mi Señor, por este tiempo, por los corazones dispuestos. Yo te ruego, Señor, que sea tu gracia y tu ternura la que nos lleve a conocerte y a rendir nuestro corazón delante de ti. Gracias, Señor, porque antes estábamos muertos, deleitándonos en el mundo, siendo hijos de ira, siendo hijos de la desobediencia, siendo esclavos del espíritu que domina este mundo. Pero gracias a tu misericordia, a tu precioso Hijo Jesús, con el cual ahora estamos resucitados, nos llenaste de las riquezas de tu gloria y ahora podemos decir: Abba, Padre, gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, por la salvación
por la fe que es dada por ti. Ahora, Señor, por favor, ayúdanos a hacer las obras a las cuales tú nos llamaste a hacer, sin miedo delante del hombre, sino completamente con reverencia delante de ti. Ayúdanos, Señor, y danos discernimiento para hacer lo que tú has demandado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.